Buen y feliz día para todos. Soy Silvia Solaica y estoy por aquí para compartir con ustedes un nuevo episodio, siempre acompañados de Café con Espiritismo. El tema de hoy se titula La delgada frontera entre la ciencia y la conciencia. No recuerdo exactamente en qué momento decidieron que era locura. El médico habló durante unos minutos. Usó palabras largas, palabras que parecían importantes. Nadie preguntó demasiado. Así fue que un día se vio en su casa y al siguiente, detrás, una puerta se cerraba con un sonido metálico que todavía resuena en la memoria. Nadie le explicó demasiado. Solo le dijeron que era lo mejor. Decían que algo no estaba bien, que pasar tanto tiempo en silencio no era normal, que hablar en la propia soledad era señal de que algo se había quebrado por dentro. Pero nadie entendía. Aquellas voces nunca provocaron miedo. Siempre llegaron como un susurro sereno, como una compañía invisible en los momentos más difíciles. Estando allí las visitas eran escasas, o tal vez sería más honesto decir que casi no existían. A veces alguien aparecía en la puerta de la sala, preguntaba con una cortesía distante cómo se sentía todo aquello. Pero no era una pregunta que buscara realmente una respuesta. Era más bien un gesto rápido, algo que permitía marcharse con la conciencia tranquila. Porque cuando la palabra locura aparece en una familia, muchas cosas cambian. De pronto aquello que antes era cercanía se vuelve incomodidad. Y la presencia de alguien señalado por esa palabra empieza a sentirse como una carga que pocos están dispuestos a sostener por mucho tiempo. Con el paso de los días apareció una pregunta inevitable. ¿Quién estaba realmente equivocado? Porque el encierro podía cambiar muchas cosas, las rutinas, los silencios, incluso la forma de mirar el tiempo, pero no podía cambiar lo que siempre estuvo ahí. Aquellas palabras que llegaban en la quietud de la mente seguían presentes, serenas, pacientes, como lo habían estado siempre. Y entonces surgía una reflexión difícil de ignorar. Qué extraño que está el mundo. Un mundo que corre de un lado a otro sin detenerse a escuchar. Un mundo que se apura tanto que apenas tiene tiempo para comprender al otro. Un mundo egoísta. Un mundo donde pocos entienden que es de pruebas y expiación. En cambio, entre las paredes del lúgubre encierro material, lo único que existe es silencio. Y en ese silencio, esas voces siguen llegando sin miedo, nunca con caos, siempre con compañía, con tranquilidad. Una compañía invisible que muchos llamarían locura, pero que otros tal vez reconocerían como algo muy distinto. La ciencia había sido clara. Los informes, las palabras técnicas, las miradas serias, todo señalaba lo mismo. Aquel era el lugar donde debía permanecer. Y según decían, por mucho tiempo. Tal vez por el resto de su vida. Pero en lo más profundo había una certeza difícil de explicar. Pensaba que aquello no era enfermedad, no era algo que pudiera medirse con números, ni encerrarse en un diagnóstico escrito en un papel. Era algo más íntimo, más silencioso, algo que ocurre dentro de la propia conciencia, en un espacio que muchos desconocen. Incluso si la vida terrenal tuviera que terminar entre esas paredes, la libertad, la verdadera libertad, nunca le sería arrebatada. Porque la libertad no siempre está en el cuerpo que camina por el mundo. A veces vive en el pensamiento, en la conciencia que dialoga consigo misma. Los años fueron pasando, como siempre, en silencio. Afuera todo siguió corriendo con la misma prisa de siempre. Allí adentro, en cambio, el tiempo parecía caminar más despacio, como si cada día tuviera algo que enseñar. Y un día llegó el momento. Aquella vida terrenal terminó en ese lugar donde muchos creyeron que habitaba la locura. Y entonces partió. Partió a la gran patria, con esa infinita locura en la que nunca dejó de creer y a la que nunca pudieron arrebatarle.
Había llegado el momento, pero dejó huellas. Huellas que algunos comprenderían algún día y que otros tal vez nunca logren entender. La ciencia cumple un papel necesario. Existen dolores de la mente que son reales, profundos y que necesitan cuidado, tratamiento y comprensión. Negarlo sería otra forma de ignorancia. Pero siempre sintió que su existencia no cabía en un diagnóstico, porque sus vivencias eran íntimas y pertenecían a otro nivel, a un plano más sutil donde la conciencia y la espiritualidad dialogan en paz, con cordura, con seriedad. El desafío no es enfrentar la ciencia con la espiritualidad, sino aprender que la realidad humana es más amplia de lo que muchas veces logramos comprender. Y tal vez la pregunta nunca fue quién estaba loco, porque el mundo está lleno de locuras mucho más profundas, locuras que se llaman guerras, locuras que se llaman odio, locuras que se llaman discriminación. Qué extraña es la locura de un mundo que destruye, que hiere, que separa y que al mismo tiempo encierra a quien simplemente escucha en silencio la voz de la propia conciencia. Y tal vez la reflexión no sea quien tiene la razón, sino desear que algún día la búsqueda seria, constante y en concordancia nos acerque a la verdad y así poder entender la delgada frontera entre la ciencia y la conciencia. Y por aquí me despido. Como siempre ha sido un placer poder compartir con ustedes un nuevo episodio donde el respeto, la reflexión, las vivencias y el entendimiento nos mantienen unidos en Café con Espiritismo.